Ya regresamos y agradezco esta noche al director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, quien también ya fue ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral. Muy buenas noches, muchas gracias por atender esta videollamada. Con mucho gusto, muy buenas noches. Pues la pregunta obligada, ¿quién gana, quién pierde en las pasadas elecciones? Primero creo que gana el país porque celebramos nuevamente un proceso electoral en paz, con una buena participación de la gente, y fue lo que ha dicho el INE, lo que ha predominado como la guía para saber quién gana y quién pierde. Creo que otro que gana es el Instituto Nacional Electoral, que después de más de un año de ataques del presidente de la República resistió, aguantó y salió fortalecido desde mi punto de vista. Esos son los dos grandes ganadores. Ya a nivel de partidos, pues creo que por un lado gana la oposición, porque le arrebata al presidente la mayoría calificada que tenía en la Cámara de Diputados, y eso es un contrapeso fundamental que va a evitar que López Obrador pueda cambiar la Carta Magna por voluntad propia, y tendrá que negociarlo con la oposición. Y eso significa que ya no podrá reelegirse, significa que no podrá extender su mandato, significa que no podrá desaparecer al INE como era su deseo, y significa que muchas decisiones constitucionales de alto riesgo podrán ahora aminorarse. Y eso es un gran logro de la oposición. Luis ¿Quién más Carlos, gana? Gana López Obrador, en porque ese, en López ese, Obrador, En ese contexto, entonces, recapitulando, gana el INE, vimos también algo importante, el abstencionismo vivido en una elección intermedia, pues fue mayor, la gente sí salió a votar y se crea un bloque en el legislativo, un bloque opositor que, como adviertes, pues ya no, con los números de diputados obtenidos por Morena, el presidente pues ya no podrá incidir en la desaparición de organismos autónomos como los ya mencionados. Es decir, si hay un avance y se empieza a formar en el legislativo un bloque opositor, así lo podríamos evaluar en ese contexto, en el ámbito legislativo y por el número de diputados que gana la oposición y los que pierde Morena. sí, por supuesto, hay un bloque opositor que va a estar más cohesionado ahora, pero también hay que decir que Morena sigue siendo el partido más grande, el partido más votado, y claramente tiene más de la mitad de los legisladores dentro de su alianza. Y eso significa que aunque ya el presidente no puede por sí mismo modificar la Constitución, sí podrá aprobar el presupuesto, aprobar leyes, aprobar una reforma fiscal, es decir, se le quita un pedazo, pero ya no es todopoderoso. Y otro ganador, pues es por lo tanto Morena. Morena ganó el mayor número de gubernaturas. 10 u 11 de las que están en disputa las ha ganado Morena, de tal forma que Morena se convierte en un partido, el partido más grande regionalmente, tendrá ahora 16 o 17 gubernaturas, y eso lo convierte en un partido con mucha base social, y eso es otro ganador. Y otro ganador también creo de esto es en la Ciudad de México la oposición. En la Ciudad de México Morena pagó el mayor costo electoral de todo el país. La Ciudad de México empezó a ser gobernada por la izquierda en 1997. Luego López Obrador fue jefe de gobierno, luego Marcelo Ebrard, luego Mancera, ahora Sheinbaum. En 2018 Sheinbaum y Morena ganó aquí de una manera estrepitosa, y ahora la mitad de la ciudad dejó de ser propia y ahora es de la oposición, de tal forma que en la Ciudad de México ganó sin duda la oposición. Y en ese contexto, preguntarte, en el caso específico de la Ciudad de México, si es un voto de castigo para Morena o también pudiera, es un juego de poder al interior de Morena con miras al 2024. Puede ser que el hecho de que Claudia Sheinbaum se haya querido apropiar de todas las candidaturas haya generado maniobras, por ejemplo, de Ricardo Monreal, o maniobras de otros actores dentro de Morena para debilitar a la jefa de gobierno, por supuesto. Pero yo creo que la principal razón es el costo político de un gobierno que ha destruido instituciones, que ha quitado estancias para madres trabajadoras, que ha quitado programas sociales, que ha desdeñado la política de género y la igualdad de las mujeres, y el colapso de la línea 12, que fue la gota que derramó el vaso. Todo eso combinado es lo que genera un rechazo en la Ciudad de México. Y aunque Morena haya ganado el mayor número de gubernaturas, la influencia de la Ciudad de México como centro gravitacional del país va a ser muy potente en los próximos años, y creo que esta es la principal derrota de Morena el pasado domingo.
Y hay algo que me llama la atención de la marca Morena que ocurrió en el 2018 y parece que en algunos lugares se reeditó. Y cito algo que compartiste en tu columna recientemente, y es que el proceso de degradación de algunos gobiernos locales, bajo la mantra de la Cuarta Transformación, varios candidatos a gobernadores y alcaldes triunfaron sin la experiencia ni los conocimientos bajo la legitimidad de que da la marca. Se tolera la mediocridad, Luis Carlos. Totalmente. Pasó en 2018 y volvió a pasar ahora. La marca es tan potente que el electorado vota por la marca y no por la persona. En contraste, la oposición compitió con marcas muy malas, que es el PRI y el PAN, y eso los obligó a tener mejores candidatos. Pero a pesar de eso, la marca sigue pesando mucho. La marca López Obrador y la marca Morena. Pero yo creo que ese abuso de la marca, cuando abres el producto, no es tan bueno, no sabe bien, eso puede degradar la marca con el paso de los años. Sí, vimos a un priismo que se degradó, se descompuso después de 70 años, pero en un periodo muy corto, del 2018 a la fecha, hay un deterioro al interior de Morena, Luis Carlos. Así es un deterioro rápido y sus contradicciones salen a aflorar mucho. Por ejemplo, que Morena sea aliado del Partido Verde, que el Partido Verde fue el gran aliado de los gobiernos que hoy critica el presidente. Fue aliado de Peña Nieto, fue aliado de Felipe Calderón, fue aliado de las reformas estructurales, tiene integrantes que han sido acusados de corrupción y de frivolidad. Ese tipo de cosas, la verdad, son totalmente inexplicables, incongruentes, y lo que muestra es que aunque la marca Morena sea una buena marca para la gente, al final acaba siendo un partido como todos los que critican. Finalmente, en un periodo postelectoral, bueno, hay pocas incidencias, se esperaban más, hay pocas afortunadamente, pero también tendría que trabajar más la oposición. Vimos pocas propuestas en campañas y si no trabajan con miras a hacer un verdadero frente legislativo y con miras al 2024, pareciera pues que de nueva cuenta le estarían allanando el camino a Morena. Yo vi muchas propuestas, Julio. Yo vi, por ejemplo, que la Alianza Va por México, antes de que iniciaran las campañas, hizo un decálogo de propuestas muy buenas, aceptables por cualquiera. Quizá el problema no sea de los partidos que no hacen propuestas, quizá es que a la gente no le interesan las propuestas, sino está buscando una narrativa. Y creo que eso es lo que sí falta a la oposición, una narrativa. ¿Por qué merecen otra vez gobernar? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Dónde está su mea culpa? ¿Qué ofrecen diferente al partido en el poder? ¿Dónde está su compromiso con los pobres? Pero esa narrativa, ese paraguas, creo que es lo que falta construir para la oposición, porque en términos de propuestas concretas de qué buscaban hacer, sí hicieron muchas propuestas, mucho mejor que las que hizo Morena, pero reitero, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo en Guerrero. En Guerrero, Evelyn Salgado, la candidata ganadora, desafortunadamente, no hizo una sola propuesta de gobierno, una sola. No pasó de frases genéricas como vamos a combatir la corrupción, no habrá traición al pueblo, y se dedicó a cantar y a bailar. Y ganó. Entonces, eso te muestra que hay entidades como Guerrero en donde eso no importa realmente. Y finalmente, ¿crees que en las próximas elecciones, por ejemplo, el Estado de México, que siempre se ha considerado un laboratorio electoral con miras al 2024, esto que acabas de mencionar, lo tendrán que tomar muy en cuenta los partidos de oposición para poder avanzar con miras al 2024 en esta contienda próxima del Estado de México? El Estado de México, por cierto, es la entidad donde el PRI tuvo mejor resultado. El PRI no ganó ninguna gubernatura el domingo pasado. El PRI ganó 1 millón más de votos respecto a 2018, pero no tiene, digamos, ningún triunfo simbólico. Pero en el Estado de México lo que ganó el PRI es lo más importante de todo el país. Y eso significa que para 2023, que se renueva la gubernatura, donde todo el mundo pensaba que Morena ya ganaría nuevamente, pues eso está en duda. Pero claramente yo creo que la oposición lo que requiere es construir una narrativa. Frente a la narrativa del pueblo bueno, del pueblo sabio, de que ya no hay corrupción, de que López Obrador es el pueblo mismo, requiere una narrativa la oposición, una narrativa del esfuerzo, del mérito,
de la creación de oportunidades, una alternativa diferente que sea atractiva para la gente. Agradecerte, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex consejero del IFE, el tiempo dispuesto para Canal 6. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo. Muy buenas noches. Gracias, Julio César. Buenas noches.